Bueno, muy bien, chicos. Ahora entonces vamos a continuar con la segunda clase, donde vamos a focalizarnos en lo que es la coagulación. Por supuesto, siempre vinculándolo con el proceso de, digamos, poniéndolo dentro de estos dos videos, digamos, que se enmarcan dentro de hemostasia, pero bueno, en el video anterior nos focalizamos más en todo lo que eran los procesos involucrados en la formación del tapón plaquetario, y ahora vamos a ir más a focalizarnos en lo que sería la hemostasia secundaria, como resultante último la formación del tapón hemostático. Vamos a ver ahora si funciona el compartir pantalla, que no fue el caso antes. Vamos a ver de subir otro video después, donde se aparezca el compartir pantalla. Bueno, bien, entonces, ¿qué nuevamente? Definiciones de coagulación sanguínea, vamos a encontrar diferentes tipos de definición, dependiendo del libro del cual estén leyendo, pero esta es una de las definiciones bastante completa. Es un conjunto de reacciones proteolíticas en cascada que conduce a la formación de una malla de fibrina que refuerza el tapón hemostático plaquetario. ¿Sí? Acá hay varias palabras importantes. Una es que es un conjunto de reacciones proteolíticas y en cascada. Proteolíticas, ¿por qué? Porque en esta coagulación sanguínea van a estar involucrados diferentes factores de la cascada de coagulación, los cuales circulan normalmente en sangre de manera inactiva. ¿Por qué? Porque, bueno, forman una determinada proteína con un determinado tamaño, y lo que hace que se activen es que se cliven, que se rompan. Esta es una forma fisiológica que permite que la respuesta sea rápida. Y en cascada, porque, bueno, va a implicar la activación de determinados factores para que ocurran la activación de los siguientes factores que continúan en esta cascada, y así sucesivamente. Un ejemplo parecido lo vieron en la cascada de activación del complemento. ¿Se acuerdan? Que también era esto, ¿no? Que necesitábamos que primero se activaran algunos factores para que esta activación llevara a la activación de nuevos factores, y así sucesivamente. En este caso, ¿para qué? Con el fin de consolidar el tapón plaquetario en lo que ya denominaríamos un coágulo o tapón hemostático, es decir, la conformación de un tapón formado por fibrina. Bien, las proteínas que participan en la coagulación se denominan genéricamente factores de coagulación, y muchos de ellos son sintetizados en el hígado. Bueno, algunas generalidades serían esta que yo les mencionaba inicialmente, que los factores de la cascada de coagulación circulan de manera inactiva y que son necesarios clivarse estas proteínas para que podamos obtener de esa forma el factor activo. Estas reacciones de coagulación requieren la unión de algunos factores a las superficies fosfolipídicas presentes en las células. Y esto es importante, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos realizar algún estudio de la coagulación in vitro, en un tubo de ensayo, tenemos que tener en cuenta que además de agregar la sangre del paciente, digamos, ¿no? Bueno, si queremos evaluar, o los factores aislados, necesitamos también agregar fosfolípidos y calcio. Vamos a ver que son dos componentes importantes para que la cascada de coagulación acontezca. Por último, generalidades también, el producto final va a ser la fibrina, lo cual no es una enzima y proviene del clivaje del fibrinógeno, que va a ser el último sustrato en esta cascada. Los factores de coagulación, acá los tenemos en una tabla, se pueden numerar con números romanos y tienen sus nombres. ¿Sí? Fijémonos, por ejemplo, el factor 2 se suele llamar protrombina, como su forma inactiva, y trombina en su forma activa. El factor 3 es el más conocido como factor tisular. Digamos, hay algunos factores que se los llama más bien por su nombre, como la protrombina o el factor tisular, y otros directamente se suelen mencionar como el factor 7, el factor 8, el factor 10, que va a ser el que concluyan las dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca de la cascada de coagulación, de las cuales ahora vamos a hablar. En general se las denomina por su número romano. Por ahí es interesante que ustedes tengan a mano esta tablita y estos factores, sobre todo hasta que se vayan familiarizando con las cascadas. Bien, como yo les dije inicialmente, muchos de estos factores de la cascada de coagulación se dice que son factores vitamina K dependientes. Todos son sintetizados en el hígado, o mayoritariamente son sintetizados en el hígado, no todos, y en este caso, que pasan por el hígado, se los denomina factores vitamina K dependientes. ¿Por qué se los llama de esta manera? Porque al ser
dice allí, gamma glutámicos. Esta carboxilación de cada uno de estos factores de la cascada, que específicamente son el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la protrombina, esta carboxilación es clave para que puedan tener actividad biológica, para que puedan funcionar como factores de coagulación de manera adecuada. ¿Por qué? Porque va a ser necesaria esta carboxilación para que puedan unirse a las superficies y de esta forma irse activando de manera sucesiva. Esta carboxilación, o en esta carboxilación, participa la vitamina K, y es necesaria para que la carboxilación y por ende la síntesis de estos factores sea adecuada. Además de los factores de la cascada de coagulación que acabamos de mencionar, la protrombina, el factor 7, el 9 y el 10, también participa la vitamina K en la síntesis adecuada de dos compuestos que funcionan como inhibidores de la cascada de coagulación, que van a ser la proteína C y la proteína S. Bien, acá lo que tenemos es el típico esquema que pueden encontrar en cualquier libro, donde nos sirve a los fines pedagógicos para poder identificar lo que se denomina la vía intrínseca de la cascada de coagulación y la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Es bueno tener en cuenta que estas dos vías claramente diferenciadas son lo que ocurre, es lo que ocurre normalmente en una situación in vitro. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que en realidad fisiológicamente hay una vinculación, digamos, se vinculan ambas vías, y más bien en la situación in vivo, es decir, en lo que ocurre fisiológicamente en nuestro organismo, es más claro poder dividir la activación de esta cascada en tres fases, que después lo vamos a ver, ¿sí? Iniciación, amplificación, y bueno, después lo vamos a ver. Pero para los fines pedagógicos viene bien analizar primero esta vía intrínseca y esta vía extrínseca. Estas dos formas de activar la cascada de coagulación. Fíjense que hablamos de cascadas porque vamos a ir teniendo una activación sucesiva de diferentes factores. La vía intrínseca se denomina de esta manera porque todos los factores que participan en la activación y posterior formación del coágulo de fibrina son factores que están circulando en sangre. Se inicia por la activación del factor 12, por un daño en la superficie, presencia de quiminógeno y calicreína. Esto que ponemos de quiminógeno y calicreína es porque en una situación in vitro, en un tubo de ensayo, es lo que se agrega de forma exógena. Entonces fíjense que a lo largo de esta vía se van a ir activando sucesivamente el factor 12 primero, esta forma activa del factor 12 que va a activar al factor 11, al factor 9, y el factor 9 junto con un cofactor, que es el factor 8, activado, este ya lo mencionamos en la clase pasada, que es el que viaja unido a lo que recibe el nombre de factor von Willebrand, ¿se acuerdan? Que participaba en la adhesión y agregación plaquetaria. El factor 9 activado junto con el factor 8, que también se lo denomina por ese motivo cofactor, va a activar al factor 10. Este factor 10 es el punto común a la vía intrínseca y a la vía extrínseca. ¿Por qué se le llama vía extrínseca? Porque acá va a participar, además del factor 7, el factor tisular. ¿Se acuerdan que ya mencionamos al factor tisular? Entonces se dice extrínseco porque va a ser un factor que va a estar aportado por el endotelio. ¿Se acuerdan que dijimos que el factor tisular, en su momento en la clase pasada, era un factor que se sintetizaba y estaba presente en las células endoteliales? Frente a un trauma, este factor tisular se expone y de esa forma activa al factor 7. El complejo factor 7, factor tisular, va a activar también al factor 9 de la cascada de coagulación. Perdón, al factor 10 de la cascada de coagulación, que como decimos es el factor común. Este factor 10 activado, ahora son muchos nombres, pero los vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy. Este factor 10 activado, en unión al cofactor 5, va a ser quien finalmente active a la protrombina o factor 2 en su forma activa, que pasa a recibir el nombre de trombina. Va a ser la trombina
quien active a su vez al factor 1 o fibrinógeno en fibrina y de esta forma facilitar la formación de la malla de fibrina. ¿Sí? Porque estas fibrinas van a interactuar entre sí, van a estabilizarse por un factor que también participa, que es el factor 13 activado, y que estabiliza las uniones entre estas fibrinas. Bien, esto de manera general, ¿sí? No se estresen, ahora vamos a ir viendo, hablando un poco más de cada uno de los factores y cada uno de estos momentos. A los fines pedagógicos es una manera clara de presentar a los factores y cómo se van activando de manera sucesiva. ¿Sí? Esto que tienen acá, dice TTPA, es el tiempo de tromboplastina activada, y yo se los agregué en esta diapositiva porque va a ser una de las mediciones que vamos a utilizar para poder detectar alteraciones en las vías de la cascada de coagulación. Tenemos por un lado el tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de protrombina, ¿sí? Y el tiempo de trombina. Fíjense entonces que el tiempo de tromboplastina activada me va a permitir estudiar, analizar. Yo les decía que estas cascadas es la forma en que se producen in vitro. Entonces, bueno, frente al suponer, pensar y demás que un paciente pueda tener alterada alguna de las vías de la cascada de coagulación, porque vemos que tarda más en cicatrizar, no detiene las hemorragias en los tiempos en los cuales se debería hacerlo y demás, vamos a analizar estos tiempos, ¿sí? Entonces, el análisis y alteraciones en general, prolongados tiempos de coagulación del tiempo de tromboplastina activada, me va a dar idea de si está alterada la vía intrínseca. Por otro lado, si yo realizo el tiempo de protrombina y lo encuentro alterado, me está haciendo un indicativo de que está alterada la vía extrínseca. Por último, si yo analizo el tiempo de trombina, lo que estoy analizando es el final común, la parte común final de ambas cascadas. Hilando un poquito más fino entonces, ¿qué factores potencialmente alterados voy a poder evaluar con uno y otro método? Bueno, con el tiempo de protrombina voy a poder analizar, como yo les decía, la vía extrínseca, es decir, potencial o posibles alteraciones en el factor 7, en el factor 10, en el cofactor 5, en la trombina y en el fibrinógeno. Por otro lado, si yo estudio el tiempo de tromboplastina activada, lo que voy a poder encontrar o analizar son alteraciones, sea en una síntesis incorrecta o que está deleteado el gen y por ende no tengo presente, los factores 12, 11, 9, 8, 10, y ya llegó a la vía común a partir del 10, ¿no? Al factor 5, al factor 2, o trombina, y al fibrinógeno. Bien, vamos ahora a lo que mencionábamos antes en cuanto a la vía extrínseca y el factor tisular. ¿Sí? Dijimos que el factor tisular va a interactuar con el factor 7. El factor tisular entonces, recordemos que es una glicoproteína de membrana de 47 kilodaltons, que tiene dominio transmembrana, extracelular e intracelular, que es abundante en diferentes tejidos epiteliales, fundamentalmente piel, corazón, cerebro, pulmón, riñón, útero y placenta, diferentes células endoteliales a lo largo de todo el organismo. ¿Sí? Escaso en algunos lugares, y algo que es importante, digamos, para lo que estamos viendo en estas clases, es que el factor tisular aumenta la expresión de este factor, obviamente en las células con capacidad de producirlo, en las células epiteliales con capacidad de producirlo, aumenta por trombina, por LPS, ¿sí? Producto bacteriano de las membranas, y por diversas citoquinas. Eso en cuanto al factor tisular, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior lo mencionábamos como un factor que quedaba expuesto en el caso del endotelio dañado, y de esa forma entonces es que va a interactuar con el factor 7 de la cascada de coagulación, activándolo? Vamos ahora a hablar un poquito sobre la trombina, ¿sí? Es decir, tengan ustedes a mano los distintos factores, cómo
cómo se relacionan, cómo se vinculan en estas cascadas de coagulación, y acuérdense entonces que la trombina es el factor 2 también, ¿sí? ¿Se acuerdan que las dos vías que vimos hasta recién confluyen en la activación del factor 10, y ese factor 10 activado va a interactuar con el cofactor 5, de la cascada de coagulación, y este complejo activa a la protrombina, el factor 2, a trombina, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva lo que tenemos es cómo se realiza esta activación, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos en la superficie fosfolipídica, que yo les decía que esta superficie, estos fosfolípidos son claves para que los factores de la cascada de coagulación interactúen entre sí. Tenemos al factor 5 activado, que se encuentra sobre la superficie lipídica de la membrana, unido, si está activado, está unido al factor 10, y este complejo se une a la protrombina. Entonces, ¿qué es el paso siguiente? El factor 10 activado y el factor 5 activado activan a la protrombina, transformándola en trombina, ¿sí? En su forma activa. Fíjense que se cliva un pedacito de esta proteína, todas estas, como dijimos, todos estos factores de la cascada se activan al clivarse y al romperse, al fraccionarse. Entonces, bueno, lo que hace el factor 10 activo y el factor 5 activo es estimular, generar este clivaje, funcionar como enzima, rompiendo a la protrombina y liberando de esta forma a la protrombina en su forma activa, que recibe el nombre de trombina, o factor 2 activado. Bien. Esta diapositiva que está acá abajo no es nada menor, ¿sí? Porque fíjense ustedes, las dos vías confluyen en la activación, bueno, del factor 10 con el factor 5, que activan a la protrombina en su forma activa, que es la trombina, ¿sí? Ustedes ya saben que esta trombina es la que va a su vez a activar al fibrinógeno en fibrina y por lo tanto formarse el coágulo sanguíneo. Perfecto, pero fíjense, este punto que es común a todas las vías de activación de la cascada de coagulación, fíjense que la trombina, por supuesto, va a tener funciones procoagulantes, ¿sí? El principal es este que está acá y el que más conocemos, que es transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Clivar al fibrinógeno, o factor 1, y de esta forma activarlo y pasa a recibir el nombre de fibrina y formarse la malla de fibrina y el coágulo sanguíneo. Ahora, no es la única actividad procoagulante de la trombina, sino que también va a activar a diferentes factores, específicamente al 5, al 8, al 9, al 10 y al 13, que son factores todos ellos involucrados en la formación del coágulo, a diferentes niveles de la cascada, ¿sí? Fíjense, el 5, ¿se acuerdan? El 8, el 9, todos participaban por allá arriba, bueno, el 5 no, pero el resto por allá arriba en la vía intrínseca. Y también fíjense que va a activar al factor 13, que decimos que el factor 13 lo que va a hacer es estabilizar al coágulo de fibrina, ¿sí? La fibrina empieza a unirse, se forma esta malla, pero inicialmente está unida la fibrina entre sí por uniones poco estables, por uniones débiles. Y esta estabilidad, estas uniones estrechas entre la fibrina y por ende la consolidación del coágulo sanguíneo va a estar dado por el factor 13 activado. Bueno, fíjense que la trombina también actúa a nivel del factor 13. Por otro lado, otro rol importante que va a tener la trombina es activar las plaquetas. Entonces, todo esto, que ya hablamos muchísimo en el video anterior, entonces, bueno, todo esto son las actividades procoagulantes de la trombina. Fíjense que además, la trombina va a tener acción antifibrinolítica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a ver hemostasia, dijimos que, bueno, que además de adherirse, agregarse y activarse las plaquetas y formar así el tapón plaquetario y después activarse, lo que estamos viendo en este video, que es activarse la cascada de coagulación, dijimos que además parte de esta hemostasia para poder mantener un equilibrio fisiológico era activar la fibrinólisis, que era potencialmente poder degradar ese coágulo de fibrina, cuando ya no tenía efecto, no tenía función el que estuviera tapando una lesión, sea porque se regeneró el endotelio o por lo que fuera. Entonces, fíjense que la trombina también tiene efectos antifibrinolíticos, es decir, frenar esta degradación del coágulo de fibrina. ¿Se entiende? ¿Cómo lo va a hacer? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, en complejo con la trombomodulina. Lo vamos a ver más adelante.
Pero lo que quiero que ahora se queden es que, además de las acciones conocidas, no tanto como las que acabamos de ver acá, procoagulantes de la trombina, como las acciones antifibrinolíticas, también en esta trombina vemos un claro efecto de equilibrio dinámico y de homeostasis. ¿Por qué? Porque la trombina, este producto, uno de los productos finales de la cascada de coagulación tan importante, también va a tener efectos anticoagulantes. ¿Cómo va a ser este efecto anticoagulante? Es decir, que se va a oponer al efecto coagulante clásico conocido. ¿Cómo va a tener efectos anticoagulantes? Fundamentalmente mediante dos formas. En complejo, con la trombomodulina, que lo que va a hacer la trombomodulina, lo que van a hacer es activar a la proteína C. Y como lo vamos a ver más adelante, si no la presentamos como la proteína C como un factor vitamina K dependiente, es decir, que necesita de la vitamina K en el hígado para poder sintetizarse correctamente, este complejo trombomodulina-trombina lo que va a hacer es activar a la proteína C. Y yo ya les voy adelantando que la proteína C va a funcionar como un inhibidor de algunos factores de la cascada de coagulación. Es decir, de esta forma va a estar inhibiendo la cascada de coagulación. Por otro lado, también la trombina lo que va a hacer es disminuir la unión entre el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B de membrana. ¿Se acuerdan que cuando vimos adhesión plaquetaria, dijimos que las glicoproteínas de la membrana de las plaquetas interactuaban o directamente con el colágeno subendotelial que se exponía por la lesión, o interactuaban con el colágeno, pero a través del factor de von Willebrand. Bueno, la trombina lo que va a hacer es participar y jorobar, digamos, e inhibir la unión entre el factor de von Willebrand y las glicoproteínas de la membrana de las plaquetas. Es decir, con otras palabras, lo que va a estar haciendo es inhibir o interrumpir la adhesión plaquetaria. Eso en cuanto a las funciones anticoagulantes. En cuanto a las funciones profibrinolíticas, porque dijimos que por un lado va a ser antifibrinolítica, es decir, coherente con su acción procoagulante, pero también va a regular el efecto opuesto, fíjense, es decir, va a estimular la fibrinólisis, la ruptura de ese coágulo de fibrina. ¿Cómo lo va a hacer? Induciendo la liberación del activador del plasminógeno por las células endoteliales. También en el video anterior habíamos presentado al activador del plasminógeno, que va a ser el encargado de transformar el fibrinógeno en fibrina, el plasminógeno lo que va a hacer es romper el coágulo de fibrina. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta que estuvimos viendo las dos cascadas, presentando las dos cascadas de coagulación, que en realidad son las que ocurren in vitro, pero que son piolas, digamos, para empezar a hablar de la cascada de coagulación, para ir presentando los diferentes factores, cómo se van activando de manera secuencial. Y hablamos de las dos vías, la intrínseca, ¿se acuerdan? Y la extrínseca a partir del factor 7 y el factor tisular. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre, como yo les mencionaba antes, qué es lo que ocurre in vivo? En realidad in vivo vamos a ir teniendo una activación simultánea de lo que hasta ahora denominábamos las dos vías. Y en realidad, más bien vamos a poder hablar de una fase de iniciación, de una fase de amplificación y de una fase de propagación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero tenemos la fase de iniciación. ¿Cómo se va a iniciar in vivo la cascada de coagulación? Y si se lesiona el vaso, entonces vamos a tener expuesto al factor tisular en el endotelio dañado, en la zona del endotelio dañado, y ese factor tisular, como dijimos, va a ser capaz de activar al factor 7 de la cascada de coagulación. ¿Sí? Esta activación del factor 7 de la cascada de coagulación, por un lado, va a conllevar a la activación del factor 10 junto con el cofactor 5, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos ahora a la vía extrínseca, donde sabíamos que el complejo factor tisular, factor tisular, factor 7 activado, activa al factor 10, la vía común de las dos vías de cascada que habíamos visto. Entonces, como dijimos antes, y acá lo tenemos graficado, este complejo activa al factor 10, ¿sí? Que se une al factor 5, y ahora vamos a seguir qué pasa con este complejo. Bueno, ya sabemos que va a terminar activando a la protrombina en trombina, ¿sí? Pero además, el factor 7 activado va a
estimular la activación, va a funcionar como una enzima que estimula, que acelera el proceso de activación del factor 9, ¿sí? ¿Se acuerdan que era uno de los factores que habíamos mencionado antes en la vía intrínseca? Perfecto, esto se llama fase de iniciación. Posterior a esta fase de iniciación viene lo que se denomina la fase de amplificación. Después vamos a ver una diapositiva todo junto, pero ahora yo lo que quería es ir viendo fase por fase de manera un poco más clara. Bien, en la fase de amplificación entonces, acuérdense que ya tenemos el complejo factor 10, factor 5 activados, y como les mencionaba antes, lo que sabemos es que es la vía común a la vía intrínseca y a la vía extrínseca, va a activar a la protrombina y transformándola en trombina. ¿Ok? ¿Por qué se le llama amplificación a este momento? Porque, como dijimos antes, ¿se acuerdan hace 2 diapositivas atrás, que veíamos los efectos procoagulantes de la trombina? Dijimos que no solamente, como ya sabemos, va a activar al fibrinógeno y transformarlo en fibrina, sino que además activa otros factores de la cascada de coagulación, como ser el factor 5, como ser el factor 8, como ser el factor 11. Es decir, ahora va a haber una amplificación porque vamos a estar activando y propiciando la formación de la fibrina, el aumento de fibrina local en la zona de lesión, por la activación de lo que antes llamábamos la vía intrínseca, es decir, tanto de aquellos factores que vienen por la vía extrínseca como por la vía intrínseca. No solo eso, sino que también recuerden que dijimos que uno de los efectos de la trombina era procoagulante, siempre, ¿no? Estos efectos procoagulantes que tenemos allí arriba, era activar a las plaquetas. Y acá en esta diapositiva también lo estamos viendo. Y entonces, el factor de amplificación se centra fundamentalmente en la actividad procoagulante de la trombina, es decir, del factor 2 activo, que no solamente ella, la trombina, directamente tiene la capacidad de privar el fibrinógeno en fibrina, sino que además activa diferentes compuestos, diferentes factores que participan a lo largo de la cascada de coagulación, y de esa forma potencia el efecto final, que va a ser la formación del coágulo de fibrina. Vía la activación de estos otros factores, como el 5, como el 8, y vía también la activación de las plaquetas. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es la fase inicial, como dijimos, tenemos al factor tisular que activa al factor 7. Este complejo factor tisular, factor 7 activado, por un lado va a activar al factor 10, ¿sí? Y este factor 10 activado va a transformar la protrombina en trombina, pero también, como vimos en la diapositiva anterior, donde veíamos la fase inicial, el factor 7 activado es capaz de activar otros factores de la cascada de coagulación que van a terminar activando el factor 9 y por ende activando el factor 10. ¿Sí? Después, como dijimos, teníamos la fase de amplificación. ¿Sí? La fase de amplificación que va a estar dada por el efecto de la trombina y toda su actividad a diferentes niveles procoagulantes. ¿Se acuerdan? Dijimos que la trombina va a ser capaz tanto directamente de transformar el fibrinógeno en fibrina, como activar, y eso es lo que nos importa en esta fase de amplificación, activar otros factores de la cascada, como el 11, como el factor 8, como el factor 5. También va a tener efectos sobre las plaquetas, activando plaquetas, y de esta forma amplificamos la reacción, la activación de toda la cascada. Por último, ¿por qué hablamos de propagación? Porque este factor 10 activado, ¿sí? Y este aumento de la trombina va finalmente a irme consolidando el tapón hemostático o malla de fibrina. Esto se va propagando. ¿Por qué? Porque primero se amplificó, y el aumento, fíjense que la amplificación, dado por el efecto de la trombina y todos sus efectos procoagulantes a diferentes niveles de plaquetas, de diferentes factores de la cascada de coagulación, en definitiva lo que me van a hacer es aumentar, como un feedback positivo, aumentar la cantidad de, en definitiva, de factor 10 activado. Por ende, más factor 10 activado, más protrombina transformada en trombina, más
fibrinógeno activado a fibrina. Muy bien. Hasta acá entonces vimos las tres fases de lo que sería la coagulación in vivo. Como hablamos desde el comienzo, esta cascada de coagulación requiere de un control fino fisiológico, que quiere decir que está perfecto que se inicie, que se amplifique, que se propague, pero eso debe ser regulado, controlado y que se forme el tapón fibrinógeno, que se forme el tapón de fibrina en el sitio deseado, necesario, y primero, que se mantenga ahí y que no se empiezan a formar coágulos en otros sitios donde no hace falta. Y por otro lado, como decíamos antes también, que ese coágulo, una vez que el endotelio se regeneró, pueda ser degradado y desaparezca. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre estos mecanismos que regulan la activación de la cascada de coagulación. Ya vimos todo lo que lo activaba, cómo se potenciaba esa activación. Ahora vamos a ver diferentes reguladores de esta activación como una forma de controlarla y de inhibirla. Entonces, esta diapositiva me gusta porque vemos que, comencemos por acá, ¿sí? Si estamos en la coagulación in vivo, dijimos que la fase de iniciación era por la unión del factor tisular con el factor 7 activado. Este complejo entonces, como ya bien sabemos a esta altura, va a activar al factor 10, que junto con el factor 5, o con factor 5, van a terminar activando la protrombina en trombina, ¿ok? Eso es lo que tenemos acá, todo lo que ya sabemos. Ahora, fíjense lo siguiente. El factor tisular y el factor 7, dijimos, activa al factor 10, que se va a unir al factor 5. Bien, este complejo, 10 activado y 5 activado, a su vez estimula al inhibidor de la vía del factor tisular. El inhibidor de la vía del factor tisular, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero fíjense lo que va a hacer, por eso recibe el nombre, es inhibir al complejo factor tisular, factor 7A, activado. Es decir, actúa a este nivel. Acá lo inhibimos. Y fíjense, este inhibidor de la vía del factor tisular, que es una proteína, es estimulada su síntesis y liberación por el complejo factor 10, factor 5 activados. Bien. Por otro lado, fíjense que el factor 10, factor 5 activado, como bien ya saben ustedes a esta altura, activa a la protrombina y la pasa a trombina. La trombina, como ya vimos antes, además de tener estos efectos super-hiper procoagulantes y antifibrinolíticos, dijimos que también lo que hacía era ser anticoagulante. Y lo que dijimos, y antifibrinolítico, incluso dijimos. Pero bueno, vayamos a la actividad anticoagulante. Este factor 2 activado, o esta llamémosle ya trombina, la trombina lo que hace es estimular, activar vía trombomodulina, ¿se acuerdan que hablábamos del complejo trombina-trombomodulina? Activa a la proteína C. Y la proteína C activa, lo que va a hacer es inhibir tanto al complejo factor 8, factor 9 activado, como al complejo factor 10, factor 5 activado. Esto ahora lo vamos a ir viendo con un poquito más de detalle, ¿sí? Tanto el inhibidor del factor tisular como la proteína C. Pero este esquema me pareció lindo para que vean cómo está regulado por los mismos factores de la cascada de coagulación activa. ¿Sí? Una regulación, un feedback negativo, si se quiere, hacer la homología, para regular el alcance de esta activación. Por otro lado también, la trombina lo que hace es inhibir a la propia trombina. ¿De qué forma? Porque la trombina activa, a través de la antitrombina 3 y heparina, inhiben a la trombina. También lo vamos a ver ahora cómo actúa la antitrombina 3 y la heparina. Bien, entonces, recuerden que recién hablamos del inhibidor de la vía del factor tisular, ¿sí? Bien, ¿cómo actúa este inhibidor de la vía del factor tisular? Primero, vale bien mencionar que, forma complejos con glicosaminoglicanos del endotelio y con algunas proteínas plasmáticas,
que están en los gránulos alfa de las plaquetas, es decir, fíjense que las plaquetas, además de liberar factores proagregantes, procoagulantes, también liberan este inhibidor de la vía del factor tisular. Es decir, las plaquetas también están controlando, están funcionando a través de la secreción de sus gránulos, están inhibiendo la cascada de coagulación, ¿sí? Siempre buscando este equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace el inhibidor del factor tisular? Lo que hace es interactuar y bloquear de esa forma con los sitios catalíticos del factor 7 activo y del factor 10 activo, ¿sí? Fíjense, en este complejo que tenemos acá, tenemos al factor tisular, que se encuentra en las células, subendoteliales, endoteliales, que se expone cuando se lesiona el endotelio, que entonces decimos cuando el factor tisular queda expuesto, se une al factor 7 de la cascada de coagulación y lo activa, y este complejo, ¿sí?, dijimos antes, va a ser capaz de unirse y clivar al factor 10. Y ya el factor 10 activo, después se va a unir al factor 5 activo y activar a la protrombina. Ahora, este inhibidor lo que va a hacer es bloquear los sitios catalíticos y de esa manera evita que el factor 10 activo pueda cumplir su función, uniéndose primero al cofactor 5 para luego activar a la protrombina. ¿De qué forma? Uniéndose a los sitios catalíticos y de esa forma lo bloquea. Bien. ¿Se acuerdan también entonces que hablamos de la antitrombina 3 y heparina? ¿Cómo actúa la antitrombina 3 y heparina? Bien. En realidad, la inhibición de la trombina es a través de la unión trombina-antitrombina 3. Y ahí recibió su nombre, porque después, bueno, como dije acá, vamos a ver que en realidad la antitrombina 3 no solamente tiene la capacidad de inhibir la trombina, sino también a otros factores activados de la cascada de coagulación. Entonces, el bloqueo de la trombina se da por unión a la antitrombina, ¿sí? Le bloquea el sitio catalítico. Ahora, ¿cuál es la importancia de la heparina? La heparina funciona catalizando esta reacción, es decir, acelerando el proceso de encuentro entre la trombina y la antitrombina 3. La unión entre trombina y antitrombina 3 es irreversible. Y cuando queda ya inhibida la trombina por unión a la antitrombina 3, la heparina se libera. Entonces, la heparina lo que hace es catalizar, acelerar el encuentro, la reacción entre la antitrombina 3 y la trombina. Posterior a este hallazgo, se encontró también que la antitrombina 3 en realidad, por el mismo mecanismo, inhibe a otros factores, como les decía recién, de la cascada de coagulación, como ser el factor 9, el factor 10 y el factor 11 activados. Bien. Veamos ahora, entonces, como es la heparina, ¿por qué se utiliza como un inhibidor agudo? ¿No? Si un paciente llega a la guardia y es necesario anticoagularlo de manera aguda, rápida, se le inyecta heparina, ¿sí? Porque la heparina es sintetizada endógenamente, pero bueno, también se puede inyectar de manera exógena. Y se acelera este proceso de inhibición de la trombina y por lo tanto de anticoagular a una persona de manera aguda. Ahora, hay otros anticoagulantes que son crónicos, que son para tratamientos crónicos, para aquellas personas que tienen que estar, por lo que fuese, tienen que estar crónicamente anticoaguladas. Y en eso, para la anticoagulación crónica, se utilizan drogas como la warfarina. ¿Cuál es la diferencia entonces? Como vimos recién, la heparina va a ser de acción rápida. ¿Por qué? Porque al ingresar al organismo rápidamente va a facilitar que se inhiba la acción de la trombina por unión con la antitrombina 3. Mientras que las drogas warfarínicas o cumaroles lo que van a hacer es también funcionar como anticoagulantes, pero a nivel de la síntesis de los factores K dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los factores vitamina K dependientes? Que decimos que era el factor 2, o protrombina, el 7, el 9, el 10, y también dijimos de las proteínas C y S, dijimos que eran vitamina K dependientes porque necesitaban de una carboxilación en la cual participaba la vitamina K para la síntesis adecuada, para una síntesis correcta, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que pasa.
Acá está el ejemplo de la protrombina descarboxilada y su gamma carboxilación para generar una protrombina correcta, adecuada, ¿no? Correctamente sintetizada y que pueda cumplir su función de manera adecuada. Esto en realidad es un ejemplo, pero es aplicable a todos los factores K dependientes, ¿sí? No solo a la protrombina, sino al factor 7, al 9 y al 10. ¿Qué es lo que hace la vitamina K? Para que la carboxilación en estos factores K dependientes sea correcta, lo que necesitamos es que la vitamina K presente allí en el hígado sufra un proceso de reducción. Esa reducción de la vitamina K es imprescindible para una correcta carboxilación de cada uno de estos factores. Entonces, estas drogas como la warfarina lo que hacen es evitar esa reducción de la vitamina K y por ende evitan una correcta carboxilación, evitan en realidad la carboxilación de los factores vitamina K dependientes. Y sin esa carboxilación, como dijimos antes, no van a poder cumplir, no van a poder ser activados de manera adecuada y por lo tanto no van a poder participar en la cascada de coagulación. Bien, dijimos, cuando vimos estas inhibiciones, dijimos que vimos entonces la heparina, vimos las warfarinas. Ahora vamos a hablar un poquito de esta proteína C activada. Primero recordemos que la proteína C, al igual que la proteína S, que también vamos a nombrar ahora porque trabajan juntas, son también vitamina K dependientes. Es decir, que necesitan para su correcta síntesis, carboxilación de la vitamina K, al igual que los factores que mencionamos antes de la cascada de coagulación. Bien, ¿cómo se activa esta proteína C? ¿Se acuerdan que dijimos que la proteína C es activada por el complejo trombina-trombomodulina? Así que lo vimos como un ejemplo que la trombina, además de ser procoagulante, también dijimos que era anticoagulante. Y ahora es ahí donde nos vamos a centrar. Fíjense, nosotros tenemos a la trombina, o factor 2 activado, unido al complejo, unido a la trombomodulina, formando el complejo trombina-trombomodulina. Este complejo, trombina-trombomodulina, lo que hace es, cuando se forma, digamos, este complejo, libera a la proteína C. La proteína C normalmente está unida a su receptor, se llama receptor de proteína C endotelial, y cuando este complejo, digamos, receptor proteína C endotelial, unida a proteína C, se une, interactúa con el complejo trombina-trombomodulina, se activa la proteína C. Y el que se active significa que sufre un cambio conformacional y es liberada, es decir, se desprende de esta unión con su receptor. ¿Bien? Entonces, ese es el primer paso. Es sobre la membrana de la célula endotelial cómo se activa la proteína C. ¿Sí? Bien, una vez activada, que fíjense que fue por el complejo trombomodulina-trombina, bien, una vez que fue liberada, la proteína C lo que va a hacer es, en unión a la proteína S, que también entonces funciona como cofactor, lo que va a hacer es inhibir a los factores 5 y 8. ¿Sí? Los inactiva. Fíjense que los factores 5 y 8 reciben también el nombre de cofactores, ellos dos. ¿Sí? Ahora viene bien aclarar acá, que creo que no lo hice antes, por qué a los factores 5 y 8 se les llama cofactores. Si ustedes vuelven a ver las vías de cascadas, todos los factores de la cascada de coagulación actúan solos, salvo unos pocos que actúan unidos a estos cofactores. ¿Sí? Por ejemplo, el factor 5 o cofactor 5 actúa de manera conjunta con el factor 10 activado. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el 8, por eso se llaman cofactores, porque actúan junto con otro factor de la cascada de coagulación. De hecho, lo que se ve es que nuevamente catalizan la cascada, catalizan la reacción, ayudan a que esa reacción sea más rápida. Bien, entonces, volviendo a la proteína C activada, junto con la proteína S, lo que va a hacer es inactivar a los cofactores, al 5 y al 8.
Muy bien. Por último, y esto es algo más reciente que se ha descubierto, de esta proteína C activada, lo que va a hacer a su vez es activar al PAR1, también llamado proteasa activadora del receptor 1. ¿Qué es lo que hace esta proteína activadora del receptor 1? Puede estar presente, este receptor puede estar presente en diferentes tipos de células, que ahora no vienen al caso, macrófagos y demás. Es decir, hay una cierta vinculación, que esta proteína vincula la cascada de coagulación con la respuesta inmune. Pero en lo que yo hoy me quiero focalizar es que esta proteína, proteasa activada del receptor 1, o PAR1, se encuentra también en la membrana de las plaquetas, ¿sí? Y lo que hace la proteína C activada es aumentar el calcio intracelular en las plaquetas. Y si acuerdan eso, lo que hacía, el aumento de calcio intracelular dentro de las plaquetas era clave para una correcta activación de plaquetas. Entonces, fíjense, la proteína C activada también tiene la posibilidad de tener un efecto activador, en este caso de plaquetas. Bien. Ahora vamos a centralizarnos un poco en lo que sería la fibrinólisis, ¿sí? Hasta ahora vimos cómo se activó la cascada de coagulación, vimos inhibidores, diferentes formas de inhibir esta activación de la cascada de coagulación, pero ahora vamos a centrarnos y a estudiar un poco la fibrinólisis, ¿sí? Ustedes ya saben entonces que la fibrinólisis es la lisis, la ruptura de la malla de fibrógeno, proceso fisiológico para mantener este equilibrio dinámico del cual hablamos al principio del video anterior. Entonces, una de las definiciones posibles es que la fibrinólisis es el proceso fisiológico responsable de la eliminación de fibrina cuando ésta ha realizado su función hemostática. Ya se regeneró el endotelio, ya no nos hace falta ese coágulo. Generalidades de este proceso fisiológico llamado fibrinólisis: digestión de la red de fibrina por plasmina, ¿sí? El plasminógeno va a ser la forma inactiva, que también va a ser sintetizado en el hígado y va a ser convertido en plasmina, que va a ser esa la forma activa. Entonces sería como la protrombina y la trombina. Bueno, el fibrinógeno y la fibrina, tenemos el plasminógeno y la plasmina. Y la plasmina va a ser la que va a tener por excelencia esta capacidad fibrinolítica. Bien. Esta reacción, es decir, la transformación de plasminógeno en plasmina, va a estar catalizada por el activador tisular de plasminógeno, que ya lo hemos nombrado en otros momentos. Este activador de plasminógeno tisular es producido por el endotelio, ¿sí? Suele circular, es producido por el endotelio de manera constitutiva, y circula un inhibidor, que es el PAI1, o inhibidor del activador del plasminógeno. Y además del TPA, que es el activador de plasminógeno tisular, tenemos el activador de plasminógeno tipo uroquinasa, o UPA. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Por lo que venimos viendo hasta ahora, que va a haber un balance hemostático, un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Es decir, que el mismo detonante, que es el vaso sanguíneo lesionado, por un lado va a terminar aumentando la concentración de trombina y por lo tanto la formación de fibrina a partir de fibrinógeno, y por otro lado va a ser el mismo vaso sanguíneo lesionado el que va a transformar el plasminógeno en plasmina, ¿está bien? Justamente a través de este TPA, de este activador del plasminógeno tisular, y de esta forma degradar el coágulo de fibrina. Hilando un poquito más fino, acá lo que podemos ver entonces es que, como dijimos, ¿sí?, el activador de plasminógeno tisular es sintetizado constitutivamente por el endotelio, pero normalmente viaja unido a su inhibidor, al inhibidor del plasminógeno tisular, como lo tenemos acá. Viaja unido a su inhibidor en los vasos sanguíneos. Cuando este complejo se desarma, lo que va a ocurrir es que el activador de plasminógeno tisular activa al plasminógeno, convirtiéndolo en plasmina, en su forma activa, y la plasmina va a ser la encargada de degradar
el coágulo de fibrina. ¿Qué vamos a mencionar acá? Bueno, lógicamente, la activación entonces del plasminógeno va a estar dado por el activador del plasminógeno tisular, en menor medida por el activador del plasminógeno uroquinasa, pero cuando esté unido al inhibidor, lo que va a ocurrir es que no va a ocurrir esta transformación y por lo tanto no va a estar estimulada la degradación. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer que el complejo, lógicamente va a ser una cuestión de competencia, de una mayor expresión de este inhibidor o una inhibición de esa expresión, el que yo pueda tener al activador del plasminógeno circulante y por ende activar el plasminógeno, o que esté unido al su inhibidor. Va a ser una cuestión de competencia de concentración de uno y otro, ¿sí? El activador y el inhibidor de ese activador. Fíjense también, por eso me gustó esta diapositiva, que nosotros acá también tenemos a la trombina, ¿sí? Que antes mencionábamos, bueno, cómo va a ser el que va a activar esta actividad procoagulante al fibrinógeno y transformarlo en fibrina. Dijimos que el factor 13, que también es estimulado por la trombina, estabiliza ese tapón de fibrina, lo hace insoluble. Y fíjense algo que también me gustó de esta diapositiva, que el factor 13, es decir, el mismo que estabiliza a la fibrina, lo que hace es inhibir el efecto de la plasmina. Es decir, que el factor 13 no solamente consolida al tapón de fibrina, haciéndolo insoluble, estabilizándolo, sino que además inhibe la acción de la plasmina. Es decir, por otra vía, a través de la antiplasmina alfa 2, lo que está haciendo es evitar la degradación. Bien, entonces acá tenemos como un zoom de plasminógeno que entonces dijimos se va a activar en su forma plasmina. Vamos primero a las flechas azules, que es aquello que estimula la activación del plasminógeno a plasmina. Como ya dijimos, vamos a tener al activador del plasminógeno tisular y vamos a tener al activador del plasminógeno tisular, y acá está mal, acá sería el activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno uroquinasa. Por otro lado también, al plasminógeno lo va a activar el factor 11 y el factor 12. Esto también es algo súper interesante, porque fíjense que factores de la cascada de coagulación, allá cuando veamos la vía intrínseca de la cascada de coagulación, es decir, factores que están bien al comienzo de la activación de la cascada de coagulación, como son el factor 12 y el factor 11, ambos factores, además de ser iniciadores de la cascada de coagulación por una de las vías, también van a terminar inhibiendo o degradando, estimulando la degradación, digamos, del coágulo de fibrina. ¿Por qué? Porque también estos factores, el factor 12 y el factor 11, van a activar a la plasmina, al plasminógeno, para que quede en su forma activa. Nuevamente, vemos esta regulación, ¿sí? La regulación entonces va a estar dada desde el comienzo. Se activa la cascada, pero también desde el comienzo se activa la regulación, la inhibición, el control de esa cascada. Bien, entonces, esta flecha azul, olvídensela, porque confunde. La flecha azul la vamos a dejar acá, activador del plasminógeno tisular. Ahora, este plasminógeno tisular puede estar inhibido por el inhibidor del TPA. Y este inhibidor también se une al inhibidor del UPA. Una de las formas de regular la fibrinólisis, como ya lo mencionamos antes. Otra de las formas de regular la fibrinólisis es directamente aquellos inhibidores que actúan sobre la plasmina, inhiben la plasmina. Entonces, actúan directamente sobre ella. Inhiben la plasmina e inhiben por ende la degradación del coágulo. Antiplasmina, que la mencionamos antes, ¿por qué? Porque era estimulada por el factor 13, y macroglobulina, otra forma, que actúan directamente inhibiendo la plasmina. Como decimos, la plasmina lo que va a hacer es romper el coágulo de fibrina y tener los productos degradados de esa fibrina. Por último, otra forma de regular la fibrinólisis, ¿se acuerdan que lo teníamos en
otro punto de regulación lo teníamos en la trombina. Como bien sabemos, la trombina va a generar más fibrina porque activa el fibrinógeno, pero también la trombina, vía el inhibidor de fibrinógenos, de fibrinólisis, que se activa por trombina, va a inhibir a la fibrinólisis. ¿Se acuerdan que cuando vimos aquel cuadro donde veíamos las acciones procoagulantes, anticoagulantes, fibrinolíticas y antifibrinolíticas de la trombina, decíamos que la trombina tenía un efecto antifibrinolítico a través del, en ese momento dijimos, del TAFI. Este es el TAFI, ¿sí? El inhibidor de fibrinólisis activable por trombina. ¿Sí? Entonces, por un lado la trombina va a ser procoagulante, ya está en memoria la cantidad de efectos que tiene, antifibrinolítica, todo digamos para el mismo lado, procoagulante y antifibrinolítica, todo para el mismo lado. La antifibrinolítica es a través del TAFI, o inhibidor de fibrinólisis, activable por trombina, pero a su vez se acuerdan también que la trombina va a tener efectos anticoagulantes y profibrinolíticos. ¿Sí? Va cerrando. Entonces, por último, volvemos, ¿se acuerdan que el video anterior arrancó con también un equilibrio entre hemorragia y trombo, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un equilibrio entre la hemostasia, un balance hemostático entre la coagulación y la fibrinólisis. Dos procesos que forman parte de la hemostasia. Entonces, la coagulación básicamente va a implicar la activación de la trombina y la trombina que transforma el fibrinógeno en fibrina, como uno de los principales efectos procoagulantes. Pero también la trombina, junto con la trombomodulina, va a activar a la proteína C, ¿se acuerdan? Y esta proteína C va a inhibir la transformación de protrombina en trombina. Por otro lado, hablamos de la fibrinólisis, la transformación del plasminógeno en plasmina. Dijimos que el TAFI, ¿sí? El inhibidor este complejo trombomodulina-trombina, lo que va a hacer es, también va a tener la capacidad de inhibir la fibrinólisis. Entonces, acá lo que hacemos es centrarnos en este complejo trombina-trombomodulina como regulador, por un lado de la coagulación y por otro lado de la fibrinólisis, manteniendo este balance hemostático tan necesario para poder mantener la homeostasis, ¿sí? Responder en tiempo y forma a un vaso lesionado, pero que eso no se vaya de las manos y termine siendo una situación patológica.